Un senador de Oaxaca sacrificó un ave en honor al dios Tlaloc. Bueno, si quieres vamos a eso. Vamos a ir rápido sobre esos asuntos. Sí, en el Senado mexicano, un senador absolutamente impresentable, hizo un sacrificio animal. ¿Suena raro? Sí, suena raro. Sobre todo porque había pedido permiso para hacerlo. Y le negaron el permiso. Le negaron el permiso porque, entre otras cosas, porque en México hay una ley de protección animal que impide que se hagan este tipo de sacrificios animales. No pongo el video porque me parece absolutamente desagradable, pero hay un trozo aquí donde se ve, ahí atrás más o menos, que al pollo lo están degollando y desangrando en una que no es una práctica, es una práctica vudú, ¿ok? No es una práctica común entre los indígenas mexicanos, menos aún un sacrificio en honor a Tlaloc, que es un dios azteca, cuando el senador es de Oaxaca. Pero él está diciendo que son sus usos y costumbres y que el artículo 2 de la Constitución mexicana, por supuesto, consagra los usos y costumbres, pero consagra los usos y costumbres en las comunidades indígenas y siempre y cuando se conserven dentro del marco constitucional, y con la ley de protección de animales, pues esto no debía haber ocurrido. No tenía por qué haber ocurrido. Pero como la presidenta del Senado es una priista, es Ana Lilia Herrera, que tampoco es enormemente lista, ella había prohibido que se hiciera esto y le dio exactamente igual. Se metió al patio con sus sahumerios, con su copal, con su pollo, con sus personas disfrazadas de indígenas que tienen de indígena lo que yo tengo de campeón de la NBA. Y hicieron este absoluto despropósito. ¿Cuál es el problema? Mira, primero que nada, el problema es elegir o poner como candidatos a personas que mantienen una forma de pensamiento lesiva para el país, lesiva para la ciudadanía. El hacerle sacrificios animales estilo vudú a un dios del panteón azteca, del panteón náhuatl, es una estupidez. Sabemos que Tlaloc no existe. De veras, senador. Tlaloc no existe. Y Tlaloc no bebe sangre de pollo. O sea, la pobre gallina murió en vano, además. Para que usted hiciera su show. Es una vergüenza. Elegir a ese tipo de candidatos que son los que predominan en un entorno profundamente populista. Hay que quitar esto. En un gobierno profundamente populista. Que esto sea defendido como parte de la libertad de religión, de la libertad de creencias, y que no existan los mecanismos para decirle a la ciudadanía esto es una barbaridad. Porque en lo que se ha centrado los medios mexicanos es, bueno, sí, el artículo 2 dice esto, pero también la ley de protección de los animales dice esto y dice que los usos y costumbres se tienen que ajustar a la norma constitucional. Pues sí, pero los medios de comunicación están contando eso y nada más, no están contando la barbarie, no están contando lo absurdo que es creer en Tlaloc, del mismo modo en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha consagrado la venta de niñas como parte de los usos y costumbres de ciertos grupos en Guerrero, ¿no? Entonces, cuando le dijeron, oiga, es que se vende a las niñas, pues sí, tú tienes 40 años, quieres una novia, pues le pagas a su papá, una niña de 10 años, cuando tenga 14 ya te la puedes llevar a tu casa. Es como la venta de esclavos, ¿no? Pero son los usos y costumbres. Mire, estos usos y costumbres que exaltan
gobiernos populistas que tienen de izquierda lo que yo tengo de campeón de triples en la NBA otra vez. Aprovecho que estamos en los playoffs. Esa exaltación de los usos y costumbres es el populismo puro que pretende manipular al pueblo diciéndole yo estoy contigo en todas las tonterías que hagas y no estoy para decirte cómo mejorar tu vida, cómo obtener conocimiento, cómo realizar una evaluación crítica de las creencias que has tenido. No. Esclavismo, está muy bien, el esclavismo es tradicional, son los usos y costumbres. Vender niñas, hombre, siempre se han vendido niñas, sigamos vendiendo niñas. Una limpia con un huevo a una doctora en física, pero que quiere ser presidenta. Hice una limpia con un huevo, y entonces todo lo malo está dentro del huevo. Un día les cuento cómo se hace, cómo se meten las cosas dentro de los huevos para que aparezcan. Salen manchas y salen coágulos de sangre y plumas y pelos. Y cuando rompen el huevo de la limpia, todo eso es lo que tenías de los espíritus malignos dentro de ti. Y el limpiado se siente muy limpio y lo que le han limpiado es la cartera. Y todo esto lo sabe Claudia Sheinbaum y le importa un carajo porque lo que quiere es ser presidenta. Entonces va a aplaudir todas las salvajadas, todas las expresiones de ignorancia, todas las expresiones de abandono, todos los resultados de la deseducación, de la desinformación, del sometimiento y de la opresión de los indígenas mexicanos, que son generalmente la gente que vive en los medios rurales y que son pobres. Indígena, rural y pobre son casi sinónimos en México, y va a aprovechar las atrocidades que el PRI y el PAN han cometido con los indígenas campesinos rurales mexicanos, los indígenas campesinos pobres mexicanos, para llegar al poder. Y luego va a acabar con la ignorancia, va a darles educación, va a permitirles las oportunidades de desarrollar su ciudadanía plenamente. No, como López. Los necesita y los quiere pobres. Así que en eso quedamos con el sacrificio animal en el Senado mexicano. En el México prehispánico no había gallinas. Esa es la otra, la gallina da la vuelta al mundo casi para llegar a México. La gallina sale de Asia pasa a Europa, cruza Europa para llegar a España y los españoles llevan a México efectivamente las primeras gallinas.